El tema de hoy es relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Para eso, como el título lo dice, debemos trabajar en un triángulo rectángulo y vamos a definir algunos elementos adicionales que quizá aún no conocemos. En todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa determina dos triángulos que son semejantes al triángulo rectángulo dado. Bueno, vamos a obviar eso. Y nos vamos a enfocar principalmente en los elementos del triángulo rectángulo, ya que estos nos van a ayudar a definir cada una de las propiedades que vamos a utilizar. Bueno, el triángulo rectángulo inicial es el triángulo rectángulo ABC. Ahí empezamos todo. O sea, este triángulo rectángulo grande es donde empezamos todo. En todo triángulo rectángulo tenemos básicamente dos elementos importantes, que son los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa en todo triángulo rectángulo siempre es el lado mayor. ¿Quiénes son los catetos en nuestro triángulo? Los catetos son AB, este es un cateto, BC es el otro cateto y el lado opuesto al ángulo recto, porque aquí el ángulo recto está por acá, acá está el ángulo recto, el lado opuesto a ese ángulo recto es la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Estos dos lados son los catetos y el lado mayor es la hipotenusa. Ya está. Ahora, lo que hemos hecho aquí es trazar la altura relativa a la hipotenusa. O sea, esta línea que acabo de trazar de color rojo es la altura relativa a la hipotenusa. Es una altura. Entonces, esta altura lo que hace es dividir a la hipotenusa en dos partes y estas partes reciben su respectivo nombre. Se les llama proyecciones. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos cuatro elementos. Los catetos, la hipotenusa, la altura y estos dos segmentos que se han generado al trazar la altura se les llama proyecciones. ¿Ok? Esta parte de aquí es la proyección de este cateto. Al hablar de proyección es como decir la sombra del cateto, ¿ok? Es decir, esta parte de acá sería la sombra de este cateto y esta parte de color rojo sería la sombra del otro cateto. Y a esas sombras le llamamos proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa, ¿ok? Entonces, con esos elementos que acabo de nombrar, vamos a hablar sobre las siguientes propiedades. El teorema 1 y el teorema 2 son lo mismo, solamente que está puesto para cada uno de los catetos, pero con que aprendas uno es suficiente. ¿Qué nos dice el teorema 1? Recuerda que aquí, en este momento, ya hemos nombrado cada uno de los elementos de un triángulo rectángulo. Entonces, tú sabes que esto es un cateto. Tú sabes que esto de aquí es la proyección de ese cateto. Y esta C es la hipotenusa. Entonces, el teorema nos dice, la longitud del cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección, de su sombra, con la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa es todo, ¿ok? Y el teorema 2 es lo mismo, pero con el otro cateto. O sea, el cateto aquí es B, el cateto es B, su proyección es N y la hipotenusa nunca cambia, pues la hipotenusa siempre es la misma, que es C. Entonces, B al cuadrado es igual al producto de su proyección N con la hipotenusa C. Y listo. Así funciona el teorema número 1 y teorema número 2. Vamos a resolver el problema número 1 empleando estos dos primeros teoremas. Entonces ya pues, ¿qué tengo aquí? Acá tengo un cateto. Su proyección sería 9
Y la hipotenusa no es 16, ¿ah? La hipotenusa es todo. Todo es la hipotenusa. Y toda la hipotenusa estaría midiendo 25. Ahora sí, ya tengo lo necesario para emplear el teorema 1. Sería cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección con la hipotenusa. Y listo, entonces tendría x al cuadrado es igual a 225. Sacamos raíz cuadrada de 225 y nos da como resultado que el valor de x es igual a 15. Y nada más. Entonces vamos al teorema 3. ¿Qué necesitamos para el teorema 3? Necesitamos los catetos, porque ahora vamos a multiplicar los catetos y el resultado del producto de los catetos es igual al producto de la altura con la hipotenusa. Pues ya sabes que cada uno tiene su nombre, ya te lo indiqué acá, mira. Catetos, altura, hipotenusa. Y eso es lo que está acá. Catetos, altura y la hipotenusa. Bueno, teorema 4. ¿Qué tenemos en el teorema 4? La altura y las proyecciones. Entonces, ¿qué se cumple en el teorema 4? La altura elevado al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Entonces, con eso vamos a resolver el problema número 2. Aquí está la altura que vale x y las proyecciones que miden 2 y 8. Entonces, el teorema 4 decía, altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Por lo tanto, tenemos que x al cuadrado es igual a 16. Sacamos raíz cuadrada y obtenemos que x es igual a 4. Y ahí estamos utilizando el teorema 4. Veamos el problema 3. Profesor, ¿me puede Bueno, repetir ¿qué? para copiar, profesor? Luego les envío el material, ya sabes, como siempre. Una cosa, en el problema número 3, ahí vamos a utilizar algo que no he puesto como propiedad, pero que ya conocemos de hace mucho tiempo, que es que nos piden hallar la hipotenusa. Entonces, si me piden hallar la hipotenusa, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Utilizar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, de ahí tendría x al cuadrado es igual 25 más 144. X al cuadrado es igual a 169. Sacamos raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 169 es 13. Ya está. Tenemos en cuenta que cuando vamos a aplicar el teorema del cateto, debemos trabajar con el cateto y su proyección. Su proyección es su sombra, que justo está abajo, siempre está abajo de él. Es su sombra, pues. Entonces sería aquel 5 y la hipotenusa, que sería todo. La hipotenusa sería 9. Todo esto sería 9. Y ahora sí, aplicamos el teorema que nos dice cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección con la hipotenusa. X al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de... Bueno, acá lo puedo dejar así, mira, 9 por 5, porque ya está ahí acomodado ya. Luego saco raíz cuadrada, perdón, acá esto ya no debería ir. No, profesor, disculpe. Sí, sería que x es igual a la raíz cuadrada 9 por 5. Raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 5, ¿no? Y esto me quedaría 3 por raíz de 5. Y listo, ya está. Veamos el problema 5. A ver, Geriel, problema 5. Profesor, ¿lo puede hacer usted y yo le dicto?
Y a ver, dime. Profesor, hay que tener en cuenta que sería por el teorema del cálculo de altura, que sería que x lo elevemos al cuadrado. Sería x al cuadrado es igual a 4 por 16, que sería x al cuadrado es igual a 64 y x nos da el resultado 8, la clave B. Correcto, nada más, así de simple, aplicación directa del teorema. Listo. Nos vamos al problema número 6. Producto de catetos, pues. El producto de los catetos es igual al producto de la altura con la hipotenusa. A por B, A por B es igual a 10 por X. A por B, por dato del problema, es 20. 20 es igual a 10X. De donde obtenemos que X es igual a 2. Listo. Problema número 7. Bueno, si un cateto mide 5, el otro cateto también está midiendo 5. Los catetos son iguales en el triángulo de 45 y 45, K y K. Y luego ya pues nos queda trabajar en el triángulo rectángulo que está por aquí. Recordemos que aplicaremos Pitágoras cuando nos falte solamente uno de los lados, ¿ok? En este caso nos falta un lado nada más, pues, que es donde está la X. Entonces, aplicamos Pitágoras, como lo hizo Camila. Entonces, sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y, como lo hizo su compañera, esto nos daría raíz cuadrada de 29. Y está. Problema 8. Cateto al cuadrado. Cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección con la hipotenusa. Por lo tanto, sería kx al cuadrado es igual a 2 por 8. Y como lo hizo su compañera Meramendi, x es igual a 4. Nada más. Problema número 9. Producto de catetos, 3 por 4 es igual a la hipotenusa con la altura. Catetos, catetos es igual al producto de la altura con la hipotenusa. Y ya, esto nos sale x es igual a 2,4. Nada más. Problema 10. Entonces, por Pitágoras sería hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más x menos 1 al cuadrado. Tenemos por aquí 25 es igual a x al cuadrado más x al cuadrado más 1 menos 2x. 24 es igual a 2x al cuadrado menos 2x. Sacamos mitad a todos los términos. Si queremos hacer eso, debemos hacerlo a todos los términos, no solamente a dos de ellos, sino a todos. Y me quedaría 12 es igual a x al cuadrado menos x. De donde, buscando valores, el único que cumple esta igualdad, aunque hay otro más, pero el positivo que cumple es 4. El otro valor que cumpliría sería menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 menos menos 3 sería 12 también. Pero x no puede ser menos 3, ya que es un lado, la longitud de un lado. Es geometría, entonces los valores no pueden ser negativos. Por eso que nos quedamos solamente con el 4. Y está. Problema número 11. Bueno, a este problema sí ya lo voy a trabajar. Así que mucha atención, por favor. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Mire, por dato del problema, AM es igual a MB. Estos dos son iguales. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es trazar una altura. ¿Para qué voy a trazar una altura, profe? Bueno, voy a dibujar esta figurita aquí aparte, como para ver quién recuerda qué es lo que va a ocurrir acá.
Aunque, aunque ustedes no lo van a saber. No hemos trabajado congruencia con ustedes. Bueno, así que, bueno, lo voy a explicar entonces, ¿ok? Atentos, ¿ya? Congruencia en trabajo con primer año. Entonces, miren, como estos dos son iguales, entonces a este segmento se le llama base media, ¿ok? Hay muchos detalles que voy a pasar por alto porque sería hablar mucho sobre este tema, pero así en forma práctica, como este es un punto medio y estas dos líneas son paralelas, entonces a eso se le llama base media. ¿Qué es lo que se cumple en la base media? Bueno, si esto mide A, este lado del triángulo mide el doble, mide 2A. Pero aparte, la base media es la unión de dos puntos medios. Entonces, este puntito también debe ser un punto medio. Debe estar en la mitad. Y eso nos va a ayudar acá en este problema. Eso significa que esta parte está midiendo 2 y esta parte también debe de medir 2. Y acá tendría que ser 9. Y listo, ya tenemos lo necesario para poder, bueno, no olvidemos que acá está midiendo 2A. Ya tenemos lo necesario para poder hallar el valor de A. ¿Cómo voy a hallar A, profe? La altura, pues. La altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. ¿Quiénes serían las proyecciones? Las proyecciones sería todo esto de acá, sería una de las proyecciones, y esto de acá es la otra proyección. Ahí está. Entonces sería 2A al cuadrado, 2A elevado al cuadrado es igual a 4 por 9. Entonces 2A es igual a 6. Bueno, ya me salté acá un paso. Voy a ponerlo todo completo. 2 al cuadrado es igual a 36. Sacamos raíz cuadrada. 2A es igual a 6. Y de donde obtenemos que el valor de A es igual a 3. Ya está. Problema resuelto. La número 12. A ver, déjenme ver. A ver. H, A, M, M, C. Bueno, miren, ¿ah? Voy a ayudarles solamente algo por acá. Cuando tenemos este tipo de dato, creo que ya lo hemos hablado antes, pero si no es así, entonces acá les hago recordar, se trabaja de forma cruzada. ¿A qué me refiero? Que AM sería un 3K y MC sería 4K. ¿Ok? Entonces ponemos en la figura, AM es 3K y MC es 4K. Ya tenemos la altura por dato del problema está midiendo raíz cuadrada de 48. Ya pues, hallamos el valor de K y luego reemplazamos para poder hallar lo que nos está pidiendo. Por el teorema de la altura, ¿no? Altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Entonces tenemos aquí raíz cuadrada de 48 elevado al cuadrado es igual al producto de 3K con 4K. Y me quedaría entonces 48 es igual a 12K al cuadrado. Dividimos y obtenemos que 4 es igual a K al cuadrado, de donde obtenemos que K vale 2. Pero a nosotros no nos piden el valor de K porque en ningún momento en la figura aparece la letra K. K es una letra que nosotros hemos puesto. Entonces tenemos que hallar lo que nos piden y nos están pidiendo AC. AC estaría midiendo 7K. Pero como K es igual a 2, entonces esto sería 7 por 2, 14. Listo. Problema 13. A ver, lo va a resolver Jorge Casas. ¿Sí? ¿Puedes hacer el problema 13? Sí, profesor. Ya, perfecto. A ver, dale. Profesor, ¿lo puede escribir? Porque como yo estoy en celular, profesor. A ver, díctame. Ya, profesor. Yo haría, sería 14 al cuadrado, profesor.
que sería la suma, 14 al cuadrado, es igual a 2x por 7. Eso nos saldría, profesor, el 14 al cuadrado nos saldría 196. Es igual a 14x al cuadrado, profesor. Para que sea 14x al cuadrado, aquí estaba faltando que esto sea 7x. Sí, profesor, a x, Ujú. profesor, 7x. Luego, profesor, ese 14 pasa a dividir al 196 y eso quedaría x al cuadrado. 14 es igual a x al cuadrado. El cuadrado pasa a ser raíz y quedaría x es igual a raíz de 14, profesor. Correcto, nada más, así de simple. Ya está, teorema del cateto, ¿no? Cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección con toda la hipotenusa. Listo, vamos con el problema número 14. Por lo tanto, nos podemos simplemente limitar a trabajar con valores, ¿no? Como son números pequeños y justo como nos decía Alexander, hay números que cumplen con esas dos condiciones que nos dan en el problema. Las condiciones son que A más B es 9, ¿no? A más B es igual a 9. O sea, dos números cuya suma es 9. Pero a veces hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Cuando tenemos este tipo de dato, muchos chicos piensan que solamente podrían ser números exactos, pero no es así. No siempre puede ser 8 y 1, 5 y 4, 6 y 3. Podrían ser también números decimales. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Tenemos que al menos sujetarnos a una condición más que nos ayude a encontrar aquellos valores si es que son exactos. Entonces, en este caso, por propiedades de relaciones métricas, sabemos que el producto de los catetos es igual al producto de la altura con la hipotenusa. Entonces, ponemos por aquí, A por B es igual a H por C. Y en el problema ya nos dan esta información, ¿no? Que C por H vale 14. Entonces, A por B es igual a 14. Ya está. Entonces, aquí ya tenemos dos condiciones. A más B es 9 y A por B es 14. Entonces, buscamos, ¿no? Dos números cuya suma sea 9 y cuyo producto sea 14. En este caso, o sea, para este problema hay números pequeños y exactos que cumplen con ambas condiciones, pero no siempre va a ser así. Así que tengan cuidado con eso. No siempre se va a poder, porque de repente en otro problema te aparece que A más B vale 7 y A por B es 15. Entonces, de repente por ahí no hay ningún par de números exactos que se ajustan, pero no significa que no se pueda. Se podrá, porque hay otros números que no son exactos, pero que cumplen con ambas condiciones a la vez. Así que tengan cuidado con eso. Bueno, entonces aquí, y acá viene un detalle más que ninguno de ustedes ha considerado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ustedes me han dicho esto, ¿no? Profe, A vale 7 y B vale 2. ¿Y qué pasa si yo lo pongo al revés? A vale 2 y B vale 7. ¿Acaso no se cumple? Sí se cumple, ¿no? 2 más 7 es 9 y 2 por 7 es 14. Pero mira que hacer esto genera un detalle en la respuesta, porque a ti te están pidiendo hallar a al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 7 al cuadrado. Y esto también me da respuesta. Me sale menos 45. Entonces, Sí, profesor, pero si lo realizamos de la forma contraria, que A sea igual a 7 y que B sea igual a 2, ahí sí A tendría mayor cantidad de valor. Entonces ahí ya se podría restar y sale un número positivo. En cambio, si lo vamos a hacer al contrario, sería negativo. Sí, Y entre positivo profesor. y negativo es mejor positivo. Entonces puede sí, ser la A o la pero D, las acá, dos. pero cuidado, acá en ningún momento hemos restado dos cantidades. Ahora, si lo hacemos de esta forma, la alternativa correcta sería la D.
Si yo lo pongo al revés, la alternativa correcta sería la A. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En este caso, nos debemos de fijar en la figura. En este caso, como para dar una respuesta. Porque en sí, o sea, si yo me olvido de la respuesta, cualquiera de ellas podría ser. Profesor, Pero si yo, disculpe. dime. Ya sé que es lo que iba a explicar usted, pero nos tenemos que fijarnos aquí en algo para saber cuál es la respuesta correcta. La A o la D, no sé cuál es. ¿Me puede explicármelo? Claro. Nos fijemos aquí. Bueno, no puedo hacer bien, pero esto es largo. Y el otro lo que voy a hacer con otro color, esto es corto. Así que tendrá que ser que A es igual a 7 y B es igual a 2. Por lo tanto, sería que 49 menos 4 es igual a 45. Será la clave A. Claro, a eso es lo que iba, Matías, diciéndoles eso, ¿no? En este caso debemos de fijarnos en la figura. Si no hay figura, entonces cualquiera de ellas podría ser la respuesta. Así que tengan cuidado. Entonces, aquí, si yo me fijo en la figura, si yo considero que la figura es correcta, entonces este lado debe ser mayor que el otro lado. O sea, este cateto debe ser mayor que el otro cateto. Es decir, que A, tenemos acá, se observa, se observa que A es mayor que B. O sea, en el gráfico, ¿no? En el gráfico. Entonces, si consideramos eso, ahí sí, la respuesta quedaría como 45, ¿no? Entonces sería 7, esto sería 2, y acá sería 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado igual a 45. Listo. Vamos por el último problema número 15. Profesor, ¿lo puedo hacer yo? Vamos, Geriel. Voy a terminarlo porque aquí el tiempo ya se nos acaba, muchachos, así que atentos. También aquí viene algo que no hemos trabajado nosotros, pero que igual lo voy a explicar. ¿Ok? Tenemos un triángulo isósceles. Aquí tenemos un triángulo isósceles. Entonces, hay una propiedad de congruencia que nos dice lo siguiente. Si yo tengo un triángulo isósceles, sabemos que un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene lados iguales. Si este lado mide X, entonces este lado también está midiendo X. Ahora, por propiedad nos dice, si nosotros trazamos una altura relativa al lado diferente, ese lado queda dividido en dos partes iguales. Vamos a poner aquí H. Ese lado queda dividido en dos partes iguales, es decir, que esto mide 4 y esto también está midiendo 4. Escribir bien la H. Ya está. Y ahora ya tengo lo necesario para poder aplicar una de las propiedades, ¿no? Tenemos ahí toda la hipotenusa del triángulo rectángulo, que estaría midiendo 9. Entonces, aplico el teorema del cateto. Cateto al cuadrado, que sería X, es igual al producto de su proyección, que es 4, con toda la hipotenusa, que es 9. Entonces sería X al cuadrado es igual a 4 por 9 y obtenemos que X es igual a 6. Nada más.